Our front yard. Eyes by Mayor Eric Johnson. Y hablando justamente del legado de Kennedy y las luchas que hizo mientras él era presidente, sobre todo para lograr la igualdad racial, porque Luis Estrada, que nos acompaña, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, Luis Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, fueron tiempos muy complicados que le tocó a Kennedy y sobre todo que era una segregación muy marcada en los Estados Unidos. Así es, era un problema que en principio en esa época, bueno, pues los estados tenían la facultad o podían decidir cómo tenía que ir este tema y pues en el sur de Estados Unidos, que al mismo tiempo era pues o sigue siendo todavía un bastión de votos muy importante en ese momento para los republicanos, la supremacía blanca, pues esos te daban votos y era importante tenerlos contentos. Al mismo tiempo, pues claramente la situación se salió de control y es al final de su presidencia cuando el presidente John Kennedy manda una iniciativa que eventualmente aprobaría el Congreso, pero ya una vez que había fallecido, sobre igualdad racial a nivel federal, no una cuestión que tuviera que quedar en los estados. Ahora, muy importante también en la cuestión de pues esos derechos civiles. Recordemos que él también luchó en Alabama por la admisión de 2 estudiantes en la universidad que eran de raza negra. Así es, bueno, en específico en Alabama el gobernador que estaba en ese momento, George Wallace, era realmente una cuestión completamente fuera de control y es lo que lleva esta situación fuera de control al mismo tiempo que él, bueno, estaba lidiando con otros temas como la Guerra Fría y otros temas especialmente en la carrera armamentista. Tenía que estar también checando este tema al interior del país y bueno, pues creo que un poco el conflicto se podría pasar a analizar desde antes, desde la campaña. La cercanía que él tuvo con Martin Luther King a través de su hermano Robert Kennedy, que cuando Martin Luther King fue arrestado en la campaña a la presidencia de John Kennedy, él buscó a la esposa de Martin Luther King, le habló, pero no lo publicitó y es posteriormente a que es liberado, la esposa le agradece públicamente a John Kennedy y es ese momento en el cual empieza una cercanía de alguna forma informal también de John F. Kennedy con Martin Luther King, aunque pues a varios en el sur de Estados Unidos no les gustaba. Pues sí, imagino que en ese agradecimiento que le dio la esposa fue como un cubetazo de agua fría para la raza blanca. Pues sí, otra vez, sobre todo estos votos que Kennedy sabía que tenía que contar con ellos. Por eso, de hecho, invita a Lyndon Johnson como candidato a la vicepresidencia, sí, porque sabía que si no ganaba los estados del sur, entonces no podía ganar la presidencia. Luis, y además de estos movimientos por derechos civiles, movimientos segregacionistas, le tocaron momentos históricos importantísimos, como el primer debate, el primera rueda de prensa televisada. Me parece que ahí es algo que él, por supuesto, tenía que explotar de alguna forma. Sabía que el carisma que tenía y la atracción en la opinión pública podía explotarla, pero él también propicia estas situaciones y creo que ahí es donde la fragilidad que le da la exposición mediática, es decir, estar tan cerca de la gente a través de la televisión, lo explota muy bien, pero al mismo tiempo esa cercanía le hace pensar, creo yo ingenuamente, que puede ser trasladada también a los mítines en la calle y me parece que la seguridad de los presidentes cambia una vez que es asesinado porque no se sabía realmente qué tanta fragilidad tenía por estar. En aquellos tiempos que se iba a pensar en un auto blindado, por ejemplo. Sí, no, y obviamente, bueno, pues pensar que esa cercanía se puede replicar del monitor de televisión a pues un mitin que pues a fin de cuentas fue lo que ocasionó la oportunidad para asesinarlo, ¿no? Ahora, la lucha que hace justamente John F. Kennedy por lograr esa igualdad racial, es decir, si todos nacieron en Estados Unidos y viven en Estados Unidos, todos tienen los derechos iguales. Ahora, eso, bueno, cuando se da a conocer la ayuda que le da directa, pero por abajo del agua, por así decirlo, ¿no?, a Martin Luther King, eso le representa también ganar votos y que muchos afroamericanos se cambien de partidos. Es una transición de los republicanos. Los afroamericanos eran republicanos porque Lincoln era republicano y Lincoln les da abole la esclavitud y entonces en ese momento el sector afroamericano, el electorado afroamericano era republicano. A partir de 1964, que es cuando se aprueba la ley sobre antisegregacionista en Estados Unidos, es cuando todos estos afroamericanos pasan al Partido
Partido Demócrata y están ahí desde ese entonces. Ahora lo que lo mencionas, las causas también de cuando falleció Kennedy, que fue asesinado, se manejaron muchas teorías, que la Guerra Fría, que la política, que hasta el vicepresidente, pero también pues se ganó enemigos al justamente declarar esta igualdad de razas. Por supuesto, y aparte ir al sur, a Texas especialmente, bueno, era el arranque de su campaña, llega al sur y puede ser uno de estos grupos, el Ku Klux Klan o alguno de los que no estaban de acuerdo con que se les diera igualdad a los afroamericanos y a los blancos, pues uno de los posibles causantes del asesinato, ¿no? Al momento del asesinato, Luis, se crea la Comisión Warren. Warren era presidente, ministro de la Suprema Corte de esa comisión, y se guardan los archivos durante muchos años. Así es, un reporte de 888 páginas enorme en el cual la conclusión es que hubo un solo tirador, que fue Lee Harvey Oswald, quien muere horas después de que muere el presidente Kennedy, por cierto. Y aquí lo interesante es que no toda la información que está en ese reporte está todavía abierta. Es 2017 la fecha en la que se van a abrir por completo todos los archivos. Pero sobre todo aquí lo interesante es ver que Lyndon Johnson, quien era el vicepresidente y quien asume la presidencia una vez que muere el presidente Kennedy, pues no estaba de acuerdo precisamente con que se formara esta comisión al principio. Y después, ya que se forma, bueno, pues dice que no está de acuerdo con los resultados de que un solo tirador fue el que asesinó al presidente Kennedy. Posteriormente, en 1979, se abre otra comisión especializada en el Congreso que llega a una conclusión escuchando el audio de una de las patrullas que estaba acompañando la caravana, donde parece ser que se oye otro disparo de otro ángulo, con otro volumen, otra fuerza, y entonces se abre la posibilidad de un segundo tirador, pero bueno, pues a la fecha ninguna de las dos. Hasta el 2017 nos van a quitar la duda. Claro, ¿no? Y si es que esos documentos no están tachados en negro los renglones, también, por supuesto. ¿verdad? Y ahora yo creo que lo interesante de todo esto es pensar el momento que vivió Kennedy, que fue definitivo para no solo el tema de los derechos civiles, sino también la política exterior, la Guerra Fría y otros. Era un momento de transición, un momento en el que iba a cambiar inercias de muchos años y que claramente, pues, había grupos que no estaban de acuerdo, estaba dividido el país. Quizá, mucha resistencia. Por supuesto, es un cambio cultural de mucho tiempo y es ahí de donde salen todas las teorías de la conspiración sobre su asesinato. Un hombre con características de líder, un hombre que tenía ideas revolucionarias como todos los hermanos, Luis. Toda una familia de mucho poder y de mucha influencia en Estados Unidos, desde el papá, los hermanos, luego el senador Ted Kennedy, que murió hace algunos años, siempre metida en las decisiones más importantes y sobre todo, bueno, pues teniendo al hijo estrella de la familia como presidente, pues a fin de cuentas también una historia muy trágica después de todo lo que ha pasado. Sí, una familia de mucho abolengo político, por así decirlo, se considera como la realeza en los Estados Unidos. Y bueno, regresando nuevamente, Luis, es que es muy interesante, como tú lo dices, le tocó un momento muy difícil. Fue un parteaguas en la vida de Estados Unidos. Hizo cambios muy fuertes que sí le provocó mucha resistencia y mucho apoyo por la comunidad norteamericana. Pero sin lugar a dudas, su lucha por derechos civiles, que también fue otro parteaguas muy fuerte, que le ganó muchos enemigos, pero también muchos amigos. Pero hasta hoy lo vemos que en la presidencia de Estados Unidos es el primer presidente afroamericano. Y sobre todo, si volteamos a ver cuál es hoy día, y lo analizamos cada semana en Milenio, cuál es la razón principal por la cual existe un problema político en Estados Unidos y el Congreso amenaza con cerrar el gobierno y las reformas del presidente Obama no pasan, simplemente porque es afroamericano. Sí. Y los republicanos no quieren tener un presidente afroamericano. Estando en el 2013. Esa es la razón. Y digo, finalmente va a ser su mayor atributo, es también su mayor dificultad para poder alcanzar a ese electorado, que pues claramente sigue teniendo estas reticencias a abrirse a una igualdad que, bueno, pues queremos superada, pero que se puede reflejar en cualquier momento político, ¿no? Luis, lo vemos siempre sonriente a John F. Kennedy, siempre un hombre fuerte, arrojado, valiente, pero estaba enfermo y muy enfermo, ¿verdad? Tenía una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison, desde muy joven, que lo debilitó y le tenían que estar manteniendo permanentemente medicado y con inyecciones. Incluso hay una anécdota que dice que en las reuniones
reunión que tuvo en Viena con Nikita Khrushchev, voló a su médico de cabecera, que nadie se enteraba, nada más sabían de este tema, su padre, su esposa y su hermano, que era el procurador Robert Kennedy. Lo voló para que le diera inyecciones de novocaína, una dosis especial para que pudiera estar en la reunión con Nikita Khrushchev, una reunión que iba a durar pues varias horas, y aparte que no se viera en ese momento debilitado, porque bueno, pues tenía que, cualquier señal y cualquier símbolo en esa reunión iba a representar el futuro de la relación entre Estados Unidos y Era un la problema URSS. en la espalda, ¿verdad? Se debilitaba. Dicen que no podía ni siquiera agacharse a amarrarse los zapatos. A ese nivel de dolor. Varias veces estaba con muletas, se operó incluso antes de empezar la carrera presidencial, pero bueno, pues finalmente siempre lo acompañó esta enfermedad rara que incluso le da una cuestión como de hiperpigmentación, que es la razón por la cual estaba bronceado, ¿no? De digo, alguien podría decir que era porque que se la pasaba de mucho, vacaciones a cada rato. También la enfermedad, ¿no? Sí. Regresando al momento del asesinato de Kennedy, primera ocasión que viajaba a Dallas con su esposa, con Jackie. Así es. Es una casualidad. Es terrible porque él viajaba prácticamente todas las giras internas, todas las giras en Estados Unidos, iba solo. Dicen que por eso una de las razones por las cuales tuvo tantas aventuras, porque pues no tenía quien lo monitoreara. Y la primera en la que acompaña Jackie Kennedy, que le pide de último minuto que lo acompañe, porque es el inicio, como el relanzamiento de la campaña para la reelección, es justamente la del asesinato en Dallas. Ahorita que mencionaste las aventuras, un hombre que se dice que en cada estado, cada ciudad que visitaba tenía un amante diferente. Sí, y bueno, y que no perdió la Empezando por oportunidad. Marilyn. No, bueno, esa es la más famosa. Y para finalizar, ¿verdad? Sí. En realidad ahí dicen que Jackie Kennedy, quien era 10 años menor que él, sabía desde un inicio que esa iba a ser una de las condiciones que tenía que aceptar. Y entonces, bueno, pues a fin de cuentas, teniendo hijos, ella lo que hacía era vacacionar por su cuenta. Se pasaba mucho tiempo sola con sus hijos mientras el presidente cumplía con sus labores. Estaba en gira, ¿no? Vaya. Luis, para terminar, el legado que nos deja Kennedy. Yo creo que la lección más importante es que supo leer cuáles eran las debilidades de Estados Unidos, las fortalezas que podía tener y sobre todo solucionar claramente el conflicto al que se enfrentó y que me parece ha sido el más cercano a desatarse una guerra mundial entre en ese momento la URSS y Estados Unidos. Fue solucionado a pesar de que muchos adentro del círculo cercano de la Casa Blanca le decían que atacara y que oprimiera el botón y se desatara la guerra. Creo que esa visión que después, haber estado tan cerca, lo lleva a firmar un tratado que elimina las armas nucleares con la Unión Soviética, me parece que esa visión de acabar con la Guerra Fría es quizá la mayor lección que dio, a pesar de que pues en ese momento no se aprobara y que también, dicen algunos, pudo haber sido una de las razones por las cuales fue asesinado. Bien, pues muchas gracias, Luis. Y recuerda que todo esto lo puede ver también en milenio.com, más a fondo la historia de Kennedy, su legado, su historia y todas las historias que se han desarrollado a lo largo de estos 50 años de su asesinato. Luis Estrada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.